No tenía contemplado esto de esta manera, pero el Señor nos va guiando en lo que hay que compartir cada domingo. Y hay entonces una segunda parte de esta reflexión de qué nos ha de guardar el Señor. Era la pregunta que compartíamos la semana pasada. Eh, Recordar de que lo hacíamos a partir de buscar otra aplicación y un sentido más extenso y más profundo del específico con el cual habíamos leído esta palabra que el Señor nos dio en diciembre del 2019, antes de iniciar el año 2020, y que habíamos leído en clave de pandemia mundial de coronavirus. Recordar de que habíamos destacado esta palabra, guardado. Nosotros hemos guardado, declara esta palabra, su palabra, con paciencia, y guardaré como una promesa al Señor, que como decía, aplicamos en principio a que Él nos ha guardado del COVID y además decía que nos abría puerta, que nos había una puerta, o sea, nos guardaba no solo para guardarnos, sino que con un propósito. También dijimos la semana pasada, quiero recordar esto por si alguien no estuvo, pero también para reforzarlo, que guardaré para entender con mayor precisión a qué se refería el texto original en griego, es la palabra tereo, y eso tenía que ver con vigilia, y fuimos especificando un poco más, ¿no? Vigilia en términos de estar en vigilia para no recibir daño, para estar atento, para estar alerta, ¿no? Mantener el ojo sobre. Eso lo dice el diccionario Strong, que es el que nos permite saber qué significan las palabras en griego y hebreo. Y nosotros lo leíamos un poco extendiendo este entendimiento, esta acepción del guardaré a no perder de vista. ¿De qué cosas nos ha de guardar el Señor? ¿Qué cosas no debemos perder de vista? Y que debemos estar atentos en este tiempo. Ya un poco olvidando nuestro coronavirus. Me parece estupendo que hayamos podido tener el testimonio de Jorge respecto a su papá, porque si bien el virus incluso nos puede tocar cerca, como es en este caso la persona de Jorge, igual vemos que Dios mantiene su promesa de guardarnos, de guardarnos. Y ahí debemos pedirle entendimiento al Señor. ¿Por qué el guardar a unos es distinto al guardar a otros? ¿Por qué Dios de algún modo también permitió que Jorge Coque se contagiara, pero a su vez lo ha guardado de lo que podríamos haber pensado que serían los efectos, por lo mismo que decía Jorge, por la condición de mayor riesgo, por el estado de salud de Coque? Y vemos entonces que no es que no lo haya guardado porque se contagió, sino que lo está guardando. Necesitamos tener más entendimiento de cómo se manifiestan estos cuidados de Dios para cada uno. Como lo veíamos en el testimonio de Silvia, le ha abierto una puerta, pero finalmente ella decide no tomarla. Entonces, ¿de qué quizás la está guardando el Señor en este tiempo? Hay cosas que tenemos claro que Dios nos guarda, otras que quizás no la vamos a saber y tiene que operar nuestra confianza y nuestra fe. Pero también hay cosas que no debemos perder de vista. Veíamos la semana pasada, 1 Tesalonicenses 5, versículos 1 al 11, y hoy vamos a trabajar con 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 12. Pero antes de eso quiero que veamos una parte de un video de un sitio que genera muy buenos videos de explicación de la Biblia. Y este es un fragmento de la explicación de la carta a los tesalonicenses. Pues, La primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Esta es probablemente la carta de Pablo más temprana que tenemos, y su trasfondo se encuentra en el libro de Hechos, cuando Pablo y su colaborador Silas fueron a la antigua ciudad griega de Tesalónica. Y después de tan solo un mes, hablándole a las personas sobre las buenas nuevas de Jesús, un gran número de judíos y griegos comprometieron su lealtad a Jesús y formaron la primera comunidad de iglesias ahí. Pero se estaban cocinando los problemas. El anuncio de Pablo de que el Jesús resucitado era el verdadero Señor del mundo trajo sospechas. Así que los cristianos en Tesalónica eventualmente fueron acusados de desafiar al César, el emperador romano, cuando decían que había otro rey, Jesús.
Y esto llevó a una persecución tan intensa que Pablo y Silas tuvieron que huir de la ciudad. Y esto fue doloroso para ellos porque amaban mucho a las personas que estaban ahí. Así que esta carta es el intento de Pablo de volver a conectarse con los cristianos en Tesalónica. Después, Pablo recibió un reporte de Timoteo diciendo que ellos estaban muy bien y que estaban floreciendo a pesar de la intensa persecución. Él diseñó la carta en base a dos movimientos principales. Primero, una celebración de la fidelidad de ellos hacia Jesús, y luego, un reto a seguir creciendo como seguidores de Jesús. Me quedo hasta allí con ese fragmento de este video de Primera Tesalonicenses. Recuerden, son dos cartas. He elegido el de la primera porque grafica la intención general de las dos cartas, ¿no? Lo primero que quiero recordar y destacar a partir de esta introducción, o más que recordar es reforzar, es la condición de persecución de la cual nos habla. Y una persecución de una iglesia que recibe con tal convicción el mensaje de Cristo que bastará un mes, dice el relato, ¿no? Un mes será suficiente para que ellos se conviertan y dejen sus creencias anteriores y se vuelvan a la fe cristiana, a lo que será denominado fe cristiana, ¿no? A mí realmente me sorprende la rapidez con la que ellos creen. Pero en esa época no fue así, no fue sorprenderse, porque realmente estaba obrando con poder el Espíritu Santo en quienes fueron enviados, los apóstoles, y por otro lado Pablo, a extender el mensaje de Cristo. Yo me pregunto, ¿tú sientes algún grado de persecución por ser cristiano hoy día? Probablemente no. Creo que vivimos en un país en el cual no sentimos eso. No es un país donde ser cristiano sea perseguido de manera activa, como otros países sí lo es. Pero quiero llamarte a reflexionar que puede haber otras maneras de sentir y de manifestarse esa persecución en nuestra vida, aún en un país en el cual todavía podemos ejercer y manifestar nuestra fe con mucha libertad comparado con otros lugares. Y pienso en una expresión que a veces se aplica a las personas. No sé, cuando alguien le da vueltas con una idea que lo persigue y que lo incomoda. No sé si lo han oído decir, que le decimos, oye, que eres perseguido. Y no es que alguien lo esté persiguiendo literalmente, sino que es él mismo o ella misma que en sus pensamientos está atrapado en algo que le impide avanzar y que lo contraría. Entonces hay un tipo de persecución que tiene que ver con qué ataduras, con qué cosas luchamos en nuestra mente. Pero también hay una persecución cuando el ambiente social, el ambiente cultural, es contrario en muchos aspectos a lo que pensamos y empezamos a cuidarnos de qué decimos y con quiénes hablamos ciertas cosas. Dejo eso como consideración inicial para que podamos preguntarnos nosotros mismos de qué modo hay algún tipo de persecución, en el sentido que lo planteaba esta explicación, ¿no? ¿Por qué eran perseguidos estos cristianos? Porque cambiaron totalmente su comprensión del mundo y sobre todo el sentido de autoridad, donde la autoridad, que en aquella época era una autoridad unipersonal sobre un gran territorio y una autoridad absoluta, la del César. Él era el Señor, Kyrios, y se le honraba incluso litúrgicamente. Había estatuas y se le debía reconocer como el Señor de todos los ciudadanos romanos y de todos los habitantes, aunque no fueran ciudadanos del Imperio Romano. Y en cambio los cristianos van a reemplazar la adoración de dioses que ya sabrán que no eran dioses, como ocurría ahí en Tesalónica, lo reemplazan por el Dios verdadero, pero a su vez reconocen que la única autoridad le corresponde a Dios.
Cuando reconocemos que la única autoridad la tiene Dios y no ningún hombre ni ninguna ley humana que vaya contra los principios de Dios, nos podemos dar cuenta de que quizás hay motivos, cuando realmente nos aferramos al entendimiento de la sociedad y de la vida como Dios quiere que lo hagamos, hay motivos para que seamos contrarios a lo que la cultura y la sociedad dice, y por tanto pudiéramos ser de algún modo perseguidos. Veamos lo que Dios quiso que compartiera el día de hoy. Vamos a 2 de Tesalonicenses 2, vamos a revisar algunos aspectos que aparecen en los versículos 1 al 12. Los voy a mostrar como grupo de versículos. Normalmente lo que hago es ir versículo a versículo. Más adelante algunos los vamos a revisar así, porque quiero extraer algunas ideas solamente de estos 12 versículos. Entre el versículo 1 y el 3 hay 3 cosas que me interesa destacar. Dice aquí: ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. El domingo pasado ya hablamos de esto en otros capítulos de las 2 cartas, de hecho mencionamos, de Tesalonicense, a la iglesia de Tesalónica. Pero quiero reforzar esto. Estamos hablando de lo que debiéramos saber, de la convicción que debiéramos tener de lo que es la venida, la segunda venida de Cristo al mundo. Entonces aquí repite en la segunda carta. El video que vimos se refería a la primera, una iglesia que rápidamente se constituye como tal, empieza a ser perseguida, pero está firme, según las noticias que Timoteo le da al apóstol Pablo. Pablo se va no porque él decida irse. La congregación de Tesalónica les insta a que ellos se vayan para que no sean dañados. Y ellos hacen caso a lo que les pide la congregación. Pero luego la persecución aumenta y ellos empiezan a tener debilidades, y entonces viene la segunda carta. Por eso él reitera este tema. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. Y dice: no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. Yo creo que vivimos tiempos en los cuales se hacen preguntas y algunos incluso afirman desde fuera de la iglesia con algún conocimiento, no creyentes, pero con algún conocimiento de lo que dice el Evangelio, usándolo para sus propios propósitos, o algunos creyentes, no entendiendo con total claridad los tiempos actuales, dicen que el día del Señor ha comenzado. El día del Señor es la segunda venida. El día del Señor no va a comenzar hasta que Él no venga. Eso va a desencadenar una serie de hechos por 7 años. 7 años concretos, no 7 años figurativos. 7 años, que se dividen a su vez en 3 años y medio con una característica y 3 años y medio con otra característica. Por lo tanto, si el día del Señor hubiera comenzado, nosotros ya no estaríamos aquí. Esas cosas tenemos que tenerlas claras, y si tenemos preguntas, tenemos que hacerlas y tenemos que aclararlas. Tenemos que consultar con pastores, con hermanos, si tenemos dudas sobre esto, si no lo conocemos completamente, como para quedarnos confiados y seguros, de modo tal que no venga temor a nosotros. Vamos a ver mucho, si entramos a YouTube, vamos a ver videos de profecías, de pronósticos, de interpretaciones que nos pudieran causar alarma y perturbarnos. Pero si estamos firmes en la palabra de Dios y sabemos cuál es el plan de Dios, debiera ocurrir que esto que Pablo recomienda ya hace 2000 años atrás a la iglesia de Tesalónica. No debiéramos perturbarnos ni alarmarnos. Continúa en este versículo 2 diciendo: no les crean, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación, o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Yo no dejo de revisar el material que aparece en YouTube. A veces hay cosas que realmente son muy buenas, pero todo hay que filtrarlo. Todo hay que pedir guía del Espíritu para reconocer qué es verdadero y qué no lo es. Entonces nosotros somos llamados a creer con firmeza y con fuerza. Si no, no seríamos cristianos.
Nosotros creemos en alguien que no hemos visto. Ayer veíamos una película con Victoria sobre Tomás, ese discípulo que cuando la mayoría había visto a Cristo ya resucitado y él aún no, él dice, para poder creerlo tengo que meter mi dedo en sus llagas. Y cuando Cristo se le aparece, le dice, bueno, Tomás, has creído porque me has visto. Benditos los que creerán sin verme. Ese eres tú, esa eres tú. Eso somos nosotros. Hemos creído en Él sin verlo. Somos llamados a creer, pero también somos llamados aquí a prestar atención a lo que no debemos creer. No les crean, dice Pablo. Y yo les digo a ustedes, no hay ningún problema en que se ilustren con prédicas o buscando si hay profecía que se comparta a veces en internet. Pero si no tenemos la capacidad de discernimiento dada por el Espíritu Santo, mejor no hacerlo. Y si lo hacemos, no creamos todo lo que hay allí. Ni siquiera dice si afirman que han tenido visiones espirituales y revelación, porque decir eso no garantiza que así sea. Y lo reitera, ¿no? En el versículo 3, no se dejen engañar por lo que dicen. Si hace 2000 años ya ocurría esto, es algo que debemos tener presente. No perturbarnos ni alarmarlos por lo que digan algunos, aunque digan que lo han recibido en visión espiritual o por revelación, y que no seamos engañados. Necesitamos discernimiento espiritual, necesitamos al Espíritu Santo para entender. Y necesitamos entender, necesitamos conocer, porque quizá una alternativa sería decir, me quedo con lo que tengo y no quiero saber más. No, yo tengo que crecer en el conocimiento del plan de Dios, en el conocimiento de la voluntad de Dios, más aún cuando las circunstancias son tan distintas, ¿no? Quizás podríamos haber dudado, ¿por qué Coque contrajo coronavirus si Dios había dicho que nos iba a librar de la prueba? ¿De qué modo Él mantiene su promesa en el caso de Coque? Y necesitamos tener entendimiento de todas las cosas. Cada uno lo puede aplicar a su propia vida, ¿no? Si seguimos con los versículos de esta porción del 1 al 12, allí aparece el tema de fondo, el que yo quiero que tengamos muy claro, con todas las implicancias que tiene. Dice, pues, aquel día, el día del Señor, el día de su segunda venida, ¿no? Que en realidad tiene más de una manifestación, hay una segunda venida oculta, que es cuando Cristo viene por su iglesia, que los únicos que sabremos que eso fue así son los verdaderos creyentes, los que van a ser llevados con Él para no estar estos 7 años en la tierra. Los que saben, los que tienen conocimiento, pero que solo tenían conocimiento y no tenían fe, se van a dar cuenta también, porque van a ver que muchos van a desaparecer y no van a ser los alienígenas, ¿no? No van a ser los ovnis los que se los llevaron, ¿no? Van a saberlo. Ese día va a venir. Ya hay dos formas. La segunda es que Cristo va a venir, por tercera vez será entonces, a juzgar al mundo. Va a venir en su caballo blanco. Y a eso se refiere esto. Dice, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios. Hoy hay rebelión contra Dios. Y podríamos decir que hay mucha rebelión contra Dios, que la cultura manifiesta hoy en día una gran rebelión contra Dios. Pero sepamos que va a haber una peor rebelión contra Dios, una tal rebelión contra Dios que ya no va a haber persecución solamente en los países árabes o en algunos países del África, o de una forma cada vez más creciente en Estados Unidos inclusive, sino que va a haber una persecución para todos los cristianos en todo el mundo. Va a haber una gran rebelión contra Dios y se dará a conocer además lo que se denomina el hombre de anarquía. ¿Qué es lo que entendieron los cristianos de Tesalónica? Que había una sola autoridad, Dios. Bueno, esta anarquía se va a manifestar en un nuevo orden, pero en un orden que niega la autoridad de Dios. Por eso es anarquía y que trae destrucción. Se saltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Ese día va a venir. Eso tenemos que tenerlo claro. Tenemos que conocer en qué consiste ese día, qué va a pasar, porque aún no va a terminar el plan de Dios cuando venga ese día. Todo el plan de Dios va a ser consumado en el juicio final.
que no lo hace Cristo, lo hace Dios el Padre, ese sí que es un juicio en la mayor medida para condenación y en alguna medida aún para salvación. Pero nosotros no somos parte de ese juicio. Pero todo eso ha de venir y debemos tenerlo claro para saber de qué nos ha de guardar. Y ya nos ha guardado el Señor. Pero Él no nos guarda solo para guardarnos, recuerden, ha abierto una puerta para algo. Si continuamos con 2 Tesalonicenses, ahora versículos, perdón, ahí yo creo que hay un error, vamos a leer solo los versículos, voy a corregir el capítulo al cual se refiere. 5 en adelante. Dice, no se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes. Y ustedes saben qué es lo que lo detiene. En esto me quiero detener ahora. ¿Qué es lo que detiene esa maldad tan grande que a veces creemos que ya está en el mundo, pero que la Biblia nos dice lo que hoy día vemos no es nada con la maldad que va a haber? ¿Qué es lo que lo detiene? Lo que lo detiene es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en el mundo para dos grandes funciones. Una tiene que ver con la iglesia y la edificación de los creyentes, el darnos revelación, el mostrarnos el sentido profundo de la palabra de Dios hecha obra en la vida de Jesucristo. Cristo no decía nada que no lo conociera del Padre. Y el Espíritu Santo tiene esa gran función para nosotros los creyentes, edificarnos, hacernos madurar, sostenernos, darnos entendimiento. Pero la otra función que tiene es detener. A veces nos pareciera que no. Hay muchas cosas que nos hacen pensar, dudar, cuestionarnos de cuánto realmente el Espíritu Santo detiene la maldad. Y gracias a Dios creo que ninguno de nosotros va a poder ver estando aquí. Quizás lo vamos a ver desde arriba, desde el cielo, ¿no? Creo que así va a ser, que vamos a poder presenciar lo que va a estar ocurriendo. Y ahí nos vamos a dar cuenta efectivamente que el Espíritu Santo detenía la maldad, detiene la iniquidad, ¿no? Agrega en el versículo 7, pues esa anarquía ya está en marcha de forma secreta. A veces nos parece evidente, pero la total maquinación de la maldad no la alcanzamos a ver. A veces nos sorprendemos con cosas que parecían buenas y terminan siendo muy malas, porque la maquinación de la anarquía se despliega en el mundo de manera secreta en lo fundamental, aunque cada día se hace más evidente. Y dice, y permanecerá secreta, o sea, la maldad más desenfrenada aún no es visible, y permanecerá invisible hasta que el que la detiene, el Espíritu Santo, sea quitado del mundo. Cuando Cristo venga por segunda vez, se llevará a su iglesia, pero también se irá del mundo el Espíritu Santo, y por eso ya no habrá quien detenga la maldad. La maldad es muy grande, pero hoy día hay quien la detiene, a pesar de las cosas horrendas que a veces vemos. El Espíritu Santo entonces tiene este doble rol, y nosotros a veces no alcanzamos a dimensionar de qué nos libra el Señor. Estamos atascados en nuestros problemas, que para nosotros son grandes, y muchas veces lo he dicho, no estoy desvalorizando el impacto que tiene en la vida de cada persona los problemas que vivimos. Para nosotros son lo que nos complica la vida hoy, por lo tanto, no tiene comparación con lo que le ocurre a nadie más. Por eso no tiene sentido comparar la condición o el problema de una persona con otra. Pero salgámonos de nuestra visión ensimismada, enmimismada, viéndome solo a mí mismo. La verdad es que tenemos una excelente vida comparado con muchas personas en el mundo. Y a veces nos cuesta tanto reconocer eso. Por eso Dios nos quiere hacer conscientes de que hay mucha maldad en el mundo, pero hay mucha maldad que aún no alcanzamos a ver y que se va a manifestar, y que Dios tiene esto todavía bajo control. Y va a haber un momento en que Él decidió dejar que se descontrole, que se manifieste plenamente, para que sea evidente. Pero nosotros
no vamos a estar aquí. Del versículo 8 en adelante describe nuevamente estas cosas y las quiero reforzar. Las vimos con 1 Tesalonicenses la semana pasada, las refuerza el apóstol Pablo. He dicho en algún momento que como seres humanos, y lo digo como profesor ahora, necesitamos muchas veces que se nos repitan algunas cosas para que nos queden impregnadas, porque son importantes. Dice entonces, el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Pero va a tener un efecto durante un tiempo, antes de que sea destruido, ¿no? 7 años va a causar efecto esto en el mundo. Ese hombre vendrá a ser la obra de Satanás. No es Satanás, es un hombre, el anticristo, y un sistema, el sistema del anticristo, con poder, señales y milagros falsos. Esto no va a ocurrir mientras nosotros estemos acá. Nosotros ya no vamos a estar en la tierra. Por eso hay urgencia de alcanzar a muchos para que se vayan con nosotros y no tengan que vivir este tiempo terrible. Pero aún en este tiempo terrible habrá salvación. Entre otros, habrá salvación para el pueblo elegido de Dios, porque Israel, como nación elegida por Dios, no va a creer hasta que todo esto sea manifiesto. Y recién allí va a venir una tremenda crisis en la nación de Israel. Y por eso Él ha preparado a israelitas fieles para la conversión de la nación de Israel y la conversión de muchos, pero en un tiempo muy difícil, donde el Espíritu Santo ya no estará y cosas peores de las que hoy vemos ocurrirán. Versículo 10, se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque no se niegan a amar, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. Si a esta altura, que Dios ya ha hecho tanto y que va a ser evidente todo lo que Él evitó que ocurriera, porque ahora la maldad en ese tiempo va a ser, ya no va a haber quien la detenga, y va a ser evidente que había un Dios, que hay un Dios y que tiene autoridad y que la ejerce como Él quiere, pero siempre con la libertad de decidir por Él o no de cada individuo creado por Él. En ese punto, Dios toma esta decisión y es justa. Dice, por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados. Si ya porfiadamente a esa altura decidieron no creer, Él lo va a entregar a la mentira y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad. Creer las mentiras, seguir rechazando la verdad de Dios, ya es deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. De todo esto, de este panorama horrendo, que es la parte que nos asusta del Apocalipsis, pero no debiera asustarnos porque nosotros no vamos a estar, pero debiera asustar a los que no han decidido aún por Dios, a los que no han recibido a Cristo en su vida. Debiera asustarles, porque si Jesús viniera hoy, ellos van a atravesar ese tiempo terrible. Por tanto, y esta es la puerta abierta. ¿De qué nos ha guardado el Señor? ¿De qué nos sigue guardando y nos guardará hasta el último momento? Digo esto en la fe de que todos los que hoy estamos reunidos verdaderamente recibimos a Cristo. Eso es lo que yo he visto, lo que junto con Victoria hemos visto. Todos los que están aquí profesaron su fe públicamente, se bautizaron y cumplen con los mandatos del Señor, entre otros reunirnos para conocerle más, para edificarnos mutuamente. Por eso afirmo, nosotros seremos librados de esto, pero debemos ser librados también de todo este sistema que ya opera en el mundo. Y en el tiempo que nos quede, cumplir con dos cosas: crecer en la madurez de conocer a Dios y su plan, y ser cada vez más un reflejo de Cristo y del plan de Dios para otros. Y entonces cuando hacemos eso, cumplimos con el segundo propósito: mostrar a Dios a otros para que crean y sean salvos como nosotros. ¿Cuál es la puerta que Dios nos ha abierto? Y no solo en este tiempo coronavirus, en este tiempo quizás nos ha llamado a reflexionar más sobre eso, pero esta puerta Él la abrió cuando vino al mundo por primera vez.
Esteban, el primer mártir, dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Esa puerta está abierta desde aquel tiempo y es una puerta abierta para transformar nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones, para que otros atraviesen también esa puerta de salvación. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 14 al 22, dice algunas cosas que quiero destacar. Son recomendaciones de Pablo a la iglesia tesalónica que son útiles para nosotros también. Comienza en el versículo 14 diciendo: hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos. Eso suena fuerte, ¿no? La verdad es que este amonestar significa llamar la atención, despertar, abrir los ojos, digamos, con gentileza a los que no están haciendo lo que deben hacer. Dice: alienten a los tímidos, a los que no se atreven, a desplegar sus dones, a hablar de la verdad, a lo que han recibido, a lo que conocen y lo guardan para sí por timidez. Aliéntenlos. Cuiden con ternura a los débiles. Hay algunos que son inmaduros aún y requieren crecer y por lo tanto hay que cuidarlos. No hay que cargarlos ni juzgarlos, sino que hay que cuidarlos. 3 consejos entonces para ejercer primero en la congregación y luego con otros, porque no lo vamos a ejercer con los que no creen directamente. Esto está hablando de los que creen, pero que tienen dudas o que se sienten débiles o que se sienten perseguidos y acosados por problemas, situaciones, cosas que vuelven a la mente. Acuérdense la expresión que compartí, que eres perseguido. ¿Por qué? Porque hay ideas con las cuales están atados. A veces volvemos y volvemos a ellas, ¿no? Y no son verdad. Y a veces, peor aún, sabemos que no son verdad, pero vuelven ahí y volvemos a darle lugar y seguimos luchando con ellas. Entonces, 3 consejos. Abrir los ojos a los que no están haciendo lo que deben hacer, que es dejar atrás el viejo hombre y avanzar al nuevo hombre, porque esa es la verdad de Dios. Alentar a los que por timidez no están usando lo que han recibido y cuidar a los que todavía no maduran suficientemente para que puedan madurar más. Con todos ellos somos llamados a ser pacientes, porque la obra no la hacemos nosotros. El crecimiento lo da Dios, pero nosotros sí sembramos y regamos. Y amonestar, alentar y cuidar es sembrar y regar. Paciencia, porque el crecimiento lo da Dios y Él sabe el ritmo de cada uno. Continúa diciéndonos que nos aseguremos de que ninguno aplique esta vieja ley, el viejo refrán que hoy día, con este profundo sentido de injusticia y de rabia que hay en la sociedad, especialmente en la chilena, y estamos a puertas de decisiones importantes para alimentar el fuego de la ira y la injusticia o aplacarlo. Estoy hablando de toda esta discusión del 10%, del tercer 10%, y que Dios dé sabiduría a los que toman decisiones para que no se alimente la rabia que por años se ha juntado en el magma del subconsciente de la nación chilena, por muchas razones. Y entonces muchos dicen: bueno, si me han robado, robo. Si me han hecho mal, les hago mal. Es justicia, ya que nadie hace justicia, yo la hago por mí mismo. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué nos dice Pablo? Y por eso el Evangelio confronta la realidad. Y es difícil de entender muchas veces. Él dice: asegúrense que ninguno pague mal por mal. Más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. El tercer consejo, o cuarto ya a esta altura, que nos da esta porción de la primera carta a la iglesia tesalónica, de parte de Pablo a estos creyentes firmes, porque creyeron rápidamente, 1 mes dice ahí, y se constituyeron como congregación, pero también complicados por lo que ocurría en el entorno. El consejo es hacer el bien entre los de la iglesia, entre ustedes, y a los que no son de la iglesia, a todos los demás.
Continúa recomendándonos estar alegres, siempre alegres. ¿Cómo puedo estar yo alegre en medio de la dificultad? Bueno, Dios tiene que ayudarme a estar alegre en medio de la dificultad. Y la alegría del cristiano en medio de la dificultad se llama gozo. Y el gozo no se produce si yo no tengo fe y esperanza. Vivo algo que no es para gozarse, pero me gozo porque sé que eso va a terminar. Y sé que Dios va a obrar en el tiempo y del modo que se requiere. Solo así puedo estar alegre siempre, puedo estar gozoso siempre. Yo creo que a todos nosotros nos falta en esto. Todos nosotros podemos aún crecer en esto, de poder mantener la fe y la esperanza. Muchas veces mantenemos la fe, pero es una fe tan sufrida, es una fe tan contrariada, que llega a ser una fe gozosa. Aunque mi cuerpo, mis sentidos me estén diciendo lo contrario, por lo que estoy viviendo, por la realidad que estoy viviendo, pueda tener una fe y una esperanza gozosa. Son cosas en las que aún podemos crecer, ¿no? Nunca dejen de orar. Yo mismo, hay veces en que no he podido orar, incluso he orado contrariado, porque me siguen afectando a veces las circunstancias. También en esto podemos seguir creciendo. Y todos somos llamados a crecer en ello. Hay una puerta abierta delante de nosotros. Dice, nunca dejen de orar. A veces tenemos que hacerlo contra nosotros mismos. Como decía David, le hablaba a su alma, alma mía, alaba a Jehová. Y no es que estuviera alegre, contento y feliz y estuviera reafirmando, oh, qué bueno, mi alma alaba a Jehová, sino que se estaba obligando a sí mismo, diciéndole a su alma que no quería, alaba porque necesitas alabar. Ora, oro porque necesito orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Especialmente en tiempos de problemas, debiéramos conscientemente pedirle a Dios la guía y la fuerza para ser agradecidos. Yo creo que todos en este último tiempo, pongamos en el contexto de la pandemia, Dios nos ha guardado, pero no han ocurrido cosas malas. Nos han ocurrido cosas difíciles. Y entonces ahí diríamos, bueno, nos guardó el coronavirus, pero no nos guardó de esto otro. Es que Dios nos ha guardado. Pero también nos dijo que en esta vida vamos a tener dificultades. No nos ha mentido. Porque Él va a cambiar esto no ahora, lo va a cambiar progresivamente y lo va a cambiar definitivamente. Él tiene un plan y ese plan tiene etapas y tiene procesos. Cuando sabemos eso y sabemos que somos parte de eso, debiéramos estar agradecidos en todas circunstancias, aunque a veces nos parezca que no hay razones para ello, porque a veces la fe no encuentra razón y tiene que aferrarse a la fe pura, a la fe más pura. No apaguen al Espíritu Santo. Creo que todos los consejos anteriores aplicados en la medida y forma que a cada uno le corresponda, y eso solo lo sabe cada uno, frente a Dios, con Dios, lo puede reconocer y saber. La forma en que cada uno de estos consejos puede hacernos crecer, nos va a ayudar unos con otros, y se van constituyendo en un verdadero sistema de protección. Y ese sistema de protección, esta estrategia, no es oculta, nos es revelada a través de la palabra, la podemos conocer y es cosa de decidir. Uno de nuestros problemas es que muchas veces decidimos y decimos sí o decimos no, pero después pasamos semanas, a veces inclusive, discutiendo con nosotros mismos ese sí y ese no. Y volviendo a los argumentos contrarios, ya habiendo tomado, entre comillas, una decisión. Por eso la Escritura nos dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. Y entonces debemos afirmarnos en la decisión que tomamos y dejar atrás toda la argumentación que nos llevó a tener dudas y finalmente decidir de verdad. Pero esto
no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Ninguno de estos consejos lo podemos seguir en nuestras fuerzas. Y cuando no seguimos ese camino, vamos progresivamente apagando la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos reduciendo el lugar del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso viene ahora este consejo de Pablo. No apaguen al Espíritu Santo. Está involucrado este consejo en todos los anteriores y en todos los demás que pudiéramos recibir. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer estas cosas. Del mismo modo que apartados de Cristo no podemos hacer nada. 20. No nos burlemos de las profecías. Y en estos tiempos es difícil saber qué es profecía y qué no lo es. Bueno, la profecía más cierta es la palabra de Dios. Cualquier cosa que diga a nadie que no se alinee exactamente con la palabra de Dios, no es profecía. Pero precisamente porque hay mucha palabra hoy que se presenta como profecía, pero no lo es, podríamos empezar a dudar y a burlarnos de las profecías. Necesitamos sabiduría, necesitamos revelación, necesitamos discernimiento del Espíritu para buscar las profecías, porque estamos en tiempo de cumplimiento de profecías. Más aún en este tiempo. Un tiempo clave fue 2000 años atrás, la venida de Cristo. Y muchos que conocían la Escritura no fueron capaces de reconocer el cumplimiento de las profecías. No nos vaya a pasar a nosotros. Las señales que van a anunciar la segunda venida serán claras. No vaya a ser que nosotros no las reconozcamos. Necesitamos conocer, buscar las profecías, el conocimiento de ellas en la palabra de Dios y pedir al Espíritu Santo revelación para reconocer la verdadera profecía de los engaños de este tiempo. Versículo 21. Tiene mucho que ver con lo que acabo de decir, ¿no? Dice, pongan a prueba todo lo que se dice y retengan lo que es bueno. Muchas veces las mentiras contienen algo de verdad. Esas son las mejores mentiras, las que tienen algo de verdad y luego lo tergiversan. Entonces, hay algo de verdad. Eso es lo que tenemos que retener. Pero todo lo demás, el envoltorio y el contenido mentiroso, desecharlo. Pongan a prueba todo lo que se dice y retengan lo bueno. Aléjense de toda clase de mal. Debemos reconocer el mal y alejarnos de él. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 14 al 17, nos refuerza lo que tenemos. Dios nos ha guardado de las pruebas. Primero nos ha guardado de la gran prueba que ha de venir sobre el mundo, los 7 años de tribulación. No vamos a estar aquí. Nos guarda de las pruebas presentes, mundiales, como nación, ciudad, barrio, las familiares, las personales. Él nos guarda. Muchas veces cuando no nos parezca que es así, necesitamos buscar a Dios para saber cómo nos ha guardado. Y también Él ha sostenido algo fundamental en nosotros. Y esto es lo que Pablo recuerda en la carta segunda a la iglesia tesalónica. Aquí dice, Él nos llamó a salvación cuando recibimos la buena nueva, la noticia de que quién es Cristo y qué hizo por nosotros. Y como ya tenemos la salvación, porque todos los que estamos reunidos hoy, domingo 25 de abril del 2021, en esta reunión de congregación de Casa Iglesia, recibimos la salvación, tenemos la salvación. Y como tenemos la salvación, podemos participar de la gloria de Dios, la gloria de Dios en Cristo. Y esa gloria, por un lado, es venidera, cuando Él venga allá a terminar todo, pero también en nuestra vida se puede manifestar de gloria en gloria, cada vez que vamos madurando y creciendo en la verdad de Dios. Hemos hablado mucho este año de la mente. Debemos transformar nuestra mente. Por eso Pablo les dice, con todo esto en mente, todo lo que dijo en la primera carta, todo lo que ya viene diciendo en la segunda y lo que va a decir en la segunda, debe transformar nuestra mente.
Cuando nuestra mente es transformada, nuestro modo de pensar cambia. Eso es lo que le ocurrió a la iglesia tesalónica y por eso fueron perseguidos literalmente. Y la persecución no va a acabar hasta que este plan se acabe, porque el mundo es enemigo de Dios, porque el mundo es gobernado por Satanás y porque la cultura refleja eso en la mayor parte de las cosas. Pero nosotros no somos de este mundo, aunque estamos en este mundo. Y nosotros no debemos asimilarnos a la cultura de este mundo. Debemos ser transformados en nuestro modo de pensar. Cuando somos transformados en nuestro modo de pensar, como le dice Pablo a la iglesia tesalónica, permaneceremos firmes y podemos seguir aferrados a estas enseñanzas. Constantemente debemos estar transformando nuestro modo de pensar. Finalmente, Pablo pide por estos creyentes que siguen luchando por aferrarse, aunque han estado mejor o peor en todo este tiempo por esa persecución, siempre han luchado por seguir aferrados a la fe. Y Pablo ora, lo que nosotros oramos por esta congregación de Casa Iglesia, que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos ha dado consuelo eterno y una esperanza maravillosa, nos conforte y fortalezca en todo lo bueno que hagamos y digamos. Somos llamados a esto. Esta es la puerta abierta que Dios ha puesto delante de nosotros. ¿Qué nos impide muchas veces atravesar esta puerta? Los pensamientos que nos persiguen, que nos atormentan. Los problemas que enfrentamos, las circunstancias, las decisiones que no son decisiones durante un tiempo hasta que finalmente lo son, pero mientras tanto nos desgastamos en un sí que no fue sí, en un no que no fue no. Esa dubitación en nuestro corazón, en nuestra mente, ese doble ánimo en nuestra alma al cual todos nosotros en algún momento caemos. Dios quiere sacar eso y poner seguridad, confianza, que estemos confortados y fortalecidos, aun cuando haya pruebas, y que se vea lo bueno en nosotros. ¿Qué confronta más a alguien que no cree que un creyente que está en problemas y sigue creyendo, y sigue confiando, y se sostiene y atraviesa los problemas con confianza y fe? Eso destruye argumentos de seguridad humana. Quiero terminar con un video. Bueno, realmente no voy a terminar porque vamos a ver el video y voy a hacer una reflexión final sobre lo que es este día del Señor y cómo debemos entender cómo nos ha guardado y qué implica para el tiempo que nos resta, todo el tiempo que nos quede de vida y todo el tiempo que quede hasta que Él venga por segunda vez y todo lo que se va a desencadenar de allí hasta el final de los tiempos. Cuando eso venga, el final de los tiempos, sabemos, ahí sí, eso es exacto. No sabemos cuándo Él va a venir, pero cuando venga a este mundo no le quedan más de 7 años. Bueno, después vendrán 1000 años de gobierno y al fin. Veamos este video. El día del Señor. Esta es una frase de la Biblia que las personas religiosas usualmente usan cuando hablan del fin del mundo. Sí, cosas como el Armagedón o el Apocalipsis. Quizás estés familiarizado con esta imagen de Jesús regresando en un caballo blanco. Él tiene una espada para traer el juicio final. Todos quieren saber qué va a pasar. Entonces, muchas de estas imágenes vienen del último libro de la Biblia. Pero para entenderlas, tienes que regresar al primer libro. Cuando la historia comienza, vemos a Dios crear un mundo asombroso. Luego, Él les da a los humanos el poder para gobernarlo en su nombre. Pero los humanos son tentados por este misterioso personaje no humano que les hace una promesa. Podrás definir el bien y el mal en tus propios términos y ponerte en el lugar de Dios. Justo lo que ellos hacen. Las historias resultantes se tratan de las relaciones rotas y la violencia que esto ocasiona. Sí, esta promesa crea enormes problemas. Ahora, todos tienen que protegerse a sí mismos y luchar por sobrevivir. Todos están usando la muerte como
un arma para ganar poder. Todo lleva a la historia de la construcción de la ciudad de Babilonia. O en hebreo, Babel. Todos se unen para elevarse a ellos mismos al lugar de Dios. Y Dios sabe lo devastador que esto podría ser. Toda una cultura redefiniendo el bien y el mal como si fueran Dios. Así que Dios confunde su lenguaje y los dispersa. De aquí en adelante, Babilonia se convierte en una clase de ícono en la historia bíblica. Es una imagen que representa la rebelión corporativa de la humanidad contra Dios. Y la siguiente vez que vemos esto es en la historia del antiguo Egipto. Es cierto, el faraón, rey de Egipto, se siente amenazado por estos inmigrantes israelitas. Él empieza a matar a todos los niños y esclavizar al resto. Esto es realmente malvado. Sí, Egipto es como una Babilonia más grande y malvada. Ellos se cuidan a sí mismos a costa de los demás, redefiniendo el mal como bien. Así que Dios le retorna a Faraón su propio mal. Su orgullo lo impulsó y fue tragado por la muerte. Después de esta gran liberación, los israelitas cantan una canción acerca de cómo Dios es su guerrero que los liberó del mal. Los israelitas se referían a este momento como el día En que fueron rescatados de un sistema humano corrupto. Y cada año, desde ese momento, los israelitas han celebrado el día de su liberación con una cena simbólica de un cordero sacrificial. Se llama Pascua. Eventualmente, Israel llega a su propia tierra y tiene sus propios reyes y se enfrenta con nuevos enemigos. Así que ese pasado día del Señor, celebrado en cada Pascua, comienza a generar la esperanza de que Dios traerá el día de nuevo para salvar a Israel de las nuevas amenazas. Ahora, allá en las colinas, había un pastor de ovejas llamado Amós. Él fue designado por Dios como profeta para anunciar impactantes noticias a Israel, que Dios traería otro día del Señor contra sus enemigos. Y esta vez el blanco es Israel. ¿Qué? Tristemente, los líderes de Israel también habían redefinido el bien y el mal por sí mismos, resultando en corrupción y violencia. El pueblo de Dios se ha hecho como Babilonia. Los oprimidos se convirtieron en opresores. Babilonia parece como una trampa de la que nadie puede escapar. Así que el día del Señor viene sobre Israel. Son conquistados, llevados cautivos al exilio. A partir de ese momento, Israel sufrió bajo el gobierno de continuos imperios opresivos. Esta es la historia en la que nació Jesús. Sí, en ese tiempo el imperio opresivo sobre Israel era Roma. Entonces, ¿va Jesús a confrontar a Roma, deshacerse de ellos? Bueno, no. Jesús vio como el verdadero enemigo a ese mal misterioso y no humano, ese mal que había seducido a Babilonia, Egipto, Roma e Israel. Toda la humanidad se ha rendido a la promesa del poder del maligno. Esto es lo que Jesús resistió solo, en el desierto, cuando fue tentado a utilizar su poder con fines egoístas. Pero él no lo hizo. Después de eso, él empezó a confrontar los efectos del mal en los demás. Empezó diciendo que iría a Jerusalén para la Pascua, para una confrontación final con el mal de Israel y Roma, muriendo. Morir. Pero eso luce como un fracaso. Jesús dejaría que el mal agotara todo su poder sobre él, usando su única arma verdadera, la muerte. Jesús sabía que el amor y la vida de Dios eran todavía más poderosos, que Él podía vencer al mal volviéndose el Cordero de Pascua, entregando su vida en un acto de amor. Y algo cambió ese día. Cuando Jesús derrotó al mal, Él abrió un nuevo camino para que cualquiera pudiera escapar de Babilonia y descubrir esta nueva clase de poder, esta nueva forma de ser humano. Ok. Así que algo cambió, pero el poder del mal todavía está vivo y funcionando, y nosotros seguimos construyendo nuevas versiones de Babilonia. Cierto. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, apunta hacia el futuro y el último día del Señor. Es cuando el reino de Dios viene a confrontar a la gran Babilonia. Es la imagen de todas las naciones corruptas del mundo. Sí, eso es todo. El Armagedón, el juicio final. ¿Cómo acabará Jesús con el mal? Bueno, no es lo que podrías esperarte. En Apocalipsis, el Jesús victorioso se simboliza con un cordero sacrificado manchado de sangre. Y luego, cuando Jesús llega al final sobre su caballo blanco para confrontar al mal, Él está manchado de sangre antes que la batalla siquiera comience. ¿Premanchado de sangre? Eso es una imagen extraña. Más bien, Él venció con su sangre cuando murió por sus enemigos. Y la espada está en su boca. Un símbolo de la autoridad de Jesús para definir el bien y el mal y hacernos responsables cuando traiga finalmente la justicia de una vez por todas. Y así, mientras tanto, el Día del Señor es una invitación para resistir la cultura de Babilonia.
Y es una promesa de que un día Dios liberará nuestro mundo de la corrupción y traerá las cosas nuevas que tiene preparadas. Resistir la cultura del mundo. Creo que esa es una bonita y verdadera forma de entender el día del Señor como obra en nosotros mismos y a través de nosotros. Antes de que ocurra ese último día del Señor, en que habrá el juicio final, nosotros podemos ser luz para el mundo. Y lo que nos dice esto en definitiva es que si bien estamos aquí, es una lucha constante el no adaptarnos a lo que la sociedad dice. Mi reflexión final va a tomar algunas ideas de este texto, Contra Cultura, de David Platt, que creo que grafica muy bien el desafío de los cristianos que vivimos en países que no hay persecución, que nos hacemos sensibles a la necesidad y al dolor del mundo, pero que a veces otros temas los eludimos porque podrían resultar incómodos, ya que el Evangelio es incómodo para el que no cree. Voy a leer 2 párrafos del texto para concluir nuestra palabra de hoy. Dice allí: considera entonces la confrontación que crea la realidad de Dios en nuestra vida. Debido a que Dios es nuestro creador, nosotros le pertenecemos. El que nos creó es nuestro dueño. No somos, como describe en la poesía Invictus, los amos de nuestro propio destino o los capitanes de nuestra alma. El autor de toda la creación posee autoridad sobre toda la creación, incluyéndonos a usted y a mí, por lo que somos responsables ante él como nuestro juez. Una de las verdades centrales del Evangelio es que Dios juzgará a cada persona y que Él será justo. Esto nos pone en una situación en la que necesitamos desesperadamente su gracia. Agrego esto antes del siguiente párrafo. Esto es mío. Por su gracia, precisamente, cuando seamos juzgados, porque tanto yo como tú seremos juzgados, tenemos la salvación ya asegurada, pero seremos juzgados. Se evaluará qué hicimos en el mundo y eso también va a tener una consecuencia. No es un castigo, no vamos a ser castigados, pero tendrá una consecuencia. Habrá más o menos recompensa. La esencial ya la tenemos: salvación, perdón de nuestros pecados, vida eterna. Todos la tenemos, pero habrá algunas diferencias. Y eso no es injusto porque Dios es justo y es lo que corresponde. Nosotros tenemos esto, pero el mundo no lo tiene. Entonces, si esto incluso quizá a nosotros, a algunos de los creyentes, le complique entender alguna de estas verdades, aceptarla y recibirla, imaginemos lo que sería para alguien que no es creyente. Ahí dice David Platt en este párrafo siguiente: ahora vemos la ofensa del Evangelio asomándose en vanguardia. Dígale a una persona moderna que hay un Dios que lo sostiene, que es su dueño, que lo define, que lo gobierna y que un día lo juzgará. Y esa persona reaccionará ofendida. Cualquier persona lo haría y todas lo han hecho. Esta es nuestra reacción natural ante Dios. El Evangelio ofende al que no cree. El Evangelio es una contracultura. Y nosotros somos llamados a manifestar esa contracultura. Pero no nos confundamos. Eso no es ser agresivos, no es ser violentos. No es que nosotros juzgamos a los demás. Es que el Evangelio en principio ofende porque confronta la mentira y la maldad. Pero es la obra de Dios la que trae la fe para que alguien decida dejar atrás la mentira de su vida
inoculada, introducida en su vida por el mundo, por las experiencias de la vida, y abrazar la verdad, abrazarla en una persona, esa persona que tú un día en tu vida decidiste abrazar y que hasta el día de hoy caminas para conocerle más y para crecer en su verdad, Jesucristo. Dios nos ha librado de muchas cosas y debemos ser agradecidos. Dios nos sigue librando, Dios nos guardará, pero también nos está llamando a prestar atención, que debemos ser activos en la forma en que Él nos ha provisto para que seamos librados de eso que Él nos guarda. Cada día decidimos cosas y esas cosas nos alejan o nos acercan a este camino que Él nos ha dado. Él nos ha guardado y nos ha abierto una puerta. En estos 2 domingos hemos querido, Dios nos ha llevado a reflexionar para ampliar el sentido de que nos ha guardado, pero también a fortalecer el sentido de cuál es esa puerta. Y aunque pueden ser cosas personales, decisiones personales también, hay una puerta fundamental que ha abierto delante de nosotros. Persistir en ser embajadores de su reino, en ser luz y sal para el mundo. Señor, yo te quiero dar gracias por tu amor derramado en nuestras vidas personales, en nuestras vidas matrimoniales, familiares y de congregación, por tu fidelidad que, y hago propicia esta ocasión para en lo personal pedirte perdón porque de seguro sé, hay oportunidades más de las que quisiera en las cuales no he sido todo lo agradecido que debiera y me han envuelto las circunstancias y me ha costado verte allí. Pero hoy renuevo, Señor, la esperanza y la fe y declaro delante de toda la congregación que tú eres fiel y tú eres verdadero. Y yo quiero pedir que el Espíritu Santo obre en todos nosotros para que no solo estemos confiados en nuestras cosas, tranquilos, seguros y gozosos de que resuelves nuestros problemas, sino que atravesemos con vigor esa puerta abierta y vayamos a transmitir la salvación a otros. Hoy ese ir tiene formas distintas a la del tiempo normal. Seguimos en pandemia, estamos en cuarentena, pero tú nos das oportunidades que las podamos tomar, que podamos cambiar nuestros hábitos y prácticas en todo lo que necesitamos. Quizás es un tiempo para fortalecernos y renovarnos para poder ir. Quizás es un tiempo de, junto con fortalecernos y renovarnos, ir. Señor, muéstranos tú a cada uno cuál es y cómo atravesar esa puerta abierta para que tu gloria sea vista por muchos y muchos más vayan a salvación. Gracias, papá, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.